En noviembre del año 2020 asumo la dirección del Teatro Solís, un teatro emblemático, muy significativo e importante, no solo para Uruguay, sino para América y para el mundo también, el teatro más antiguo de Sudamérica. Y bueno, en un contexto sanitario con la complejidad que todos y todas conocemos que estaba atravesando el mundo, pero con un fuerte apoyo, con lineamientos muy claros de la Intendencia de Montevideo, liderada por la ingeniera Carolina Cose, y nos ponemos a trabajar. Por supuesto que ingreso a un teatro que tiene un histórico enorme, que ha tenido distintas etapas de trabajo, y que uno no ingresa a una forma fundacional, sino que se van tomando muchos elementos de lo que ha ocurrido, que han ido acompasando, obviamente, como acompasa la cultura y el arte, a los movimientos sociales y a las distintas manifestaciones, necesidades también. Entonces, con una impronta de un camino personal como artista, que creo que al día de hoy podría decir que me sumó mucho para conocer una gran parte de lo que realiza el Teatro Solís, y por otra parte también con un bagaje de muchos años de liderar una productora que luego se transformó en una plataforma cultural. Creo que fueron insumos muy importantes. Trabajar con el equipo del teatro, un equipo muy grande, con una experiencia enorme en cada una de las áreas, aprender de ese equipo humano y de esa experiencia, fueron como factores fundamentales para ese punto de partida. La primera escena, digamos, o símbolo de la gestión cuando la inicio es, bueno, la realización de un gran mural en la parte de atrás del teatro, un mural que se llama Nosotras, justamente, bueno, para trabajar y para dar una señal muy clara de cuál era el posicionamiento y la línea, una de las líneas en la que iba a trabajar desde la gestión. Por supuesto, primero interactuando con el equipo, generando no la obligación, sino la convicción, el convencimiento, que afortunadamente ya existía en el Teatro Solís, y bueno, ahí empieza como la generación de ideas a potenciar el trabajo y después a ponerlo en práctica, que es lo más satisfactorio cuando empieza la devolución de todo eso. Entre las personas del Teatro Solís tuve la enorme fortuna de conocerla a Ana, Anita Piñataro, que es la encargada del área de educación del teatro y que viene también realizando una tarea muy interesante, muy profunda, y creo, bueno, Ana, yo me atrevería a decir que en este periodo también de conocimiento nuestro a nivel personal, pero también, bueno, de ir alineándonos y encontrando muchos puntos en común para desarrollar las distintas tareas, y de aquí al infinito, porque día a día vamos también como encontrando distintas líneas o la interseccionalidad de distintas cosas, cuando hablamos de infancia, cuando hablamos de juventud, cuando hablamos de mujeres, de disidencias, de diversidad, de perspectiva étnico-racial. Y ahí todos los días potenciamos. Es un gran apasionamiento del trabajo. Así que bueno, aprovecho, Ana, también para agradecerte también por todo lo que me has brindado y todo lo que hemos construido contigo y con todo el equipo del teatro, ¿no? Gracias. La verdad que vale decirlo, es un placer trabajar con Malena, fue una bocanada de aire fresco que trajo al teatro, y realmente es un orgullo trabajar con la perspectiva que Malena nos plantea. Y para entender el abordaje de la gestión y el perfil de la programación que estamos teniendo hoy en el teatro, vamos a hacer una rápida síntesis histórica de cómo llegamos acá, ¿no? Visualizar el teatro desde su programación. Hasta el momento el teatro había sido estudiado, o venía siempre siendo estudiado con un análisis histórico, o desde la gestión, o nombrando hitos, o analizando algunos de sus elencos, pero no hay hasta el momento un estudio profundo del análisis de la programación. Entonces el CIDAE comenzó, está incipiente, un trabajo en este sentido, y lo tomamos como base para este relato que les vamos a hacer ahora, en el cual se visualizan en el teatro 6 fases. Una es la primera es esa fase inaugural, donde se creó el teatro, que era un Montevideo y un Uruguay modernista, con una perspectiva muy masculina, y bueno, y que tenía el eje del progreso como en su
en su horizonte, ¿no? En su mira, en su accionar y siempre era mirando el país con estamos proyección. Hablando de 1856, que fue cuando se inauguró el teatro, ¿no? Bueno, después de eso, el segundo mojón, la segunda fase que vendría a considerarse, ya es cuando el teatro pasa a la órbita pública, pasa a depender de la Intendencia de Montevideo, porque comenzó siendo privado y hasta la actualidad pertenece a la Intendencia de Montevideo. Y bueno, en este periodo ya hay más un compromiso con la gestión pública, ¿no? Y eso implica la creación de elencos, ¿no? Y de intervenir en la producción artística. Entonces, bueno, ahí es cuando se crea, el primer hito que se crea es la Comedia Nacional, perdón. La Comedia Nacional, que bueno, que es como un fenómeno muy particular, es un cuerpo estable de la Intendencia de Montevideo, y que se mantiene, ¿no? A lo largo de los años. También me quedó ahí como un poco colgado el tema de la inauguración de este teatro, es un teatro a la italiana, como se llama, y estrena con Hernani, ¿no? Y hasta el día de hoy también la temporada lírica es una de las presentaciones también importantes que tiene el teatro, ¿no? O sea, convive un teatro público con temporada lírica, con cuerpos estables, con la programación propia del teatro. Entonces yo siempre me lo imagino como un teatro 360, ¿no? Que mira absolutamente todo. Uh-huh. Y bueno, y cómo logramos que todo eso conviva y que vaya como en una misma línea. Perdón que te interrumpí, pero yo me cuelgo. Pero está perfecto, porque me había olvidado de un detalle que antes, siempre se habla como mojón, la creación de la Comedia Nacional, pero nos olvidamos de mencionar a la banda sinfónica, que en realidad se crea denominada como banda municipal en 1907, o sea, es el primer elenco estable que tiene la Intendencia de Montevideo, y es y es uno de nuestros 3 elencos con los cuales trabajamos a diario y que definen también las líneas de programación, ¿no? Y bueno, estábamos en esa segunda etapa, llegó Margarita Xirgu, historia que todo el mundo conoce, su influencia y su incidencia en el ámbito artístico uruguayo. Lo importante de su irrupción en este caso, y que tiene que ver también con el abordaje que estamos planteando, es que su presencia fue muy fuerte en un ámbito que seguía siendo masculino, ¿no? Entonces eso incidió, su presencia incidió, su palabra, sus ideas y sus aportes incidieron en un ámbito que seguía, de dominación y de gestión que seguía, de decisión política que seguía siendo masculino, ¿no? Pero bueno, el Uruguay culturoso, era la época éramos denominados tacita de plata, ¿no? Y todos esos mitos, ¿no? Que somos un país que éramos igualitario, antirracista, todo el mundo se encontraba en los bancos de la escuela pública, ¿no? La escuela bareliana. Pero bueno, mitos que poco a poco iremos confirmando que hay que seguir derrumbando. Pero también en esa época, además de la comedia, ya casi a fines de los 50, del 58, se crea la Orquesta Sinfónica, que va a ser la actual Orquesta Filarmónica de Montevideo. Bueno, entramos en una tercera fase donde ya estamos en el posmodernismo, entonces donde se habla de cultura de masas y ya empezamos con otro carácter. Empiezan a aparecer y a presentarse en la programación del teatro otro tipo de géneros que eran considerados outsiders, ¿no? Fuera del paradigma de alta cultura, que era el que había predominado hasta el momento, y comienza a aparecer el concepto de que, y a afirmarse, es que la gestión debe incidir en la creación de políticas públicas, ¿no? Políticas públicas de cultura. Entonces se crea en el Departamento de Cultura, en la Intendencia de Montevideo, y bueno, vale mencionar, y es necesario, que esto es una gestión de Aquiles Lanza, comenzó con Aquiles Lanza y Mariano Arana, que tuvo como protagonistas en su momento a Tomás Lowy y a Gonzalo Carámbula, un referente para la gestión cultural de nuestro país.
Y bueno, y a partir de ahí es donde se toman decisiones contundentes en relación con el Teatro Solís, que es cuando se cierra y se produce la reforma más importante que sufrió el teatro durante 10 años que permaneció cerrado y que implicó una reapertura con una innovadora, no solamente en lo técnico, sino en la infraestructura. Ahí es cuando surge el CIDAE, que es el Centro de Investigación y Documentación de las Artes Escénicas, que es tan conocido en este ámbito. Y se reabre una nueva sala, que es la Sala Zabala Muniz, además de tener el escenario mayor de la sala principal equipado con tecnología de última generación. Y en este teatro entonces comienzan a presentarse espectáculos que van apuntando a lo que será, ¿no? Es lo que se conoce como ya la quinta fase, la fase jubilosa, ¿no? La fase donde se da lugar a un consumidor, a un espectador hiperconsumidor, donde viene y accede al teatro por venir al teatro, ¿no? Hay que ir al Solís, ¿qué hay en el Solís? El Solís pasa a tener un protagonismo en la escena cultural uruguaya muy importante. Entonces, bueno, hay como un júbilo, una avidez por venir y consumir, ¿no? Es el espectador hiperconsumista que se le llama. Comenzamos con la Comedia Nacional, con un gran espectáculo que fue Las Mil y Una Noches, en 2 versiones, ¿no? Que ponía a prueba la tecnología del teatro. Y bueno, a partir de ahí empiezan a venir grandes compañías internacionales que estuvieron, claro, recordemos que hubo 10 años que el teatro estuvo cerrado, entonces ya cambió el paradigma y los intereses y los gustos, y bueno, y el teatro también marcaba un poco la línea de qué es lo que queremos brindarle a la sociedad, y esto es lo que hay, esto es lo que hay hoy, y bueno, y vengan y disfruten de esto, ¿no? Es el comienzo de abrir, ¿no?, a la democratización cultural, ¿no? Abrir el teatro a toda la ciudadanía, se consolida un proyecto institucional que es emblemático en el ambiente de la gestión cultural y que es el Pueblo del Solís, donde venían pueblos enteros del interior del Uruguay a visitar, a conocer, a ver un espectáculo y a conocer el Teatro Solís. Entonces, bueno, esos paradigmas, ese tipo de acciones, lo mismo que tener visitas guiadas, recibir a los turistas, tener una tienda muy activa, con mucha producción y generar ámbito de encuentro, eso fue lo que primó durante esa etapa. Pero bueno, entramos en una nueva etapa, que podríamos llamar la quinta y la sexta etapa, que coincide con la gestión de Malena, que está asignada por la pandemia en una primera etapa, ¿no? El primer año de tu gestión coincidió con la pandemia, donde más allá de estar cerrado por las medidas sanitarias que fueron a nivel nacional y puntualmente a nivel municipal, que hubo un mayor rigor también a nivel de las medidas que se tomaron, para el teatro implicó poner a prueba la creatividad, ¿no? Sí, yo te escuchaba, Ana, y pensaba como a rasgos generales lo veo un teatro en crecimiento continuo, en crecimiento, en transformación continua y en crecimiento. No solo a nivel edilicio, porque bueno, hoy por hoy, además de la sala principal, tenemos la Zabala, tenemos la Delmira Agustini, acabamos de incorporar la sala Idea Vilariño, y hablo contigo y veo acá como de reojo este teatro que, bueno, realmente se fue ampliando, y creo que se fue ampliando y para mí es un gran signo de la apertura, ¿no? Yo desde que ingresé, una de las cosas que tuve siempre como una especie de faro en mi cabeza es, bueno, es un teatro público, es un teatro maravilloso, es un teatro patrimonial, es un teatro que nos enorgullece, pero es un teatro público. Entonces el gran cuestionamiento o la gran reflexión continua, que por suerte se nutrió mucho también en la interacción con todo el equipo del teatro, fue qué significa ser un teatro público. Y creo que ahí es donde se abre también acompañando este gran crecimiento
del teatro, que para mí ya hoy por hoy es un centro cultural, intercultural, por las dimensiones que cobra y por las grandes posibilidades que tiene también, y por dónde está emplazado en el casco antiguo de la ciudad de Montevideo, con todo lo que eso significa también. Entonces empezar a trabajar en esa línea, mirando por supuesto el histórico, ¿no? Todo esto que tú decías, y todas las particularidades del teatro, el tener cuerpos residentes, y el ser un teatro también donde se presenta la lírica, pero es público. Entonces ahí era como el gran planteo. Y automáticamente mirar, bueno, los lineamientos actuales, que tampoco son productos de la casualidad o de la foto instantánea, sino que también vienen de un histórico, de una reflexión, de una modificación de la propia sociedad, también apoyada en un montón de derechos que están siendo reivindicados permanentemente y que obviamente la cultura no puede estar desprendida de eso, no debe estar desprendida de eso. Ahí creo que es donde nos ponemos a trabajar. Una primera etapa, por supuesto, que a mí también, mirándolo ahora en retrospectiva, para mí también fue una etapa muy productiva en el sentido de, bueno, estábamos de puertas adentro, estábamos acá, estábamos juntos, conociéndonos, trabajando, proponiendo, reinventándonos, por supuesto. Y una de las cosas que me queda de toda esa etapa es proyectando. Estábamos proyectando qué va a pasar cuando este teatro vuelva a abrir, ¿no? Y eso creo que fue algo que nos mantuvo también con una enorme ilusión, sabiendo que ese tiempo que estábamos dedicando a pensarnos, a pensar en nuestros procesos de trabajo, a conocernos sobre todo, no era un tiempo estéril, era un tiempo que sabíamos que en algún momento la tierra iba a volver a estar húmeda, iban a volver a germinar y a florecer un montón de cosas. Y creo que fue muy positivo pensar qué cosas queríamos que germinaran. Y ahí es donde surge muy claramente a modo de visibilizar y de acciones afirmativas, bueno, trabajar en 4 ejes. En 4 ejes programáticos, pero que no venían descolgados de, bueno, ¿dónde están siendo implementados esos ejes? Están siendo implementados en el Teatro Solís. Entonces, quienes trabajamos y vivimos en el Teatro Solís también tenemos que comprender de qué estamos hablando y qué estamos haciendo. Surge un nosotras que bueno, creo que a esta altura del año, después ahondaremos un poco más en los números, ya superamos incluso uno de los grandes objetivos o uno de los compromisos de gestión de la Intendencia y del teatro, que es superar un 50% de programación de mujeres. ¿Nos resultó difícil? No nos resultó difícil, porque en realidad el colectivo de mujeres y de disidencias está permanentemente y es de muy buen nivel. Y ahí empezamos a combinar, bueno, mujeres jóvenes, empezamos a incorporar la perspectiva étnico-racial, empezamos a mirar a las poblaciones migrantes que hoy por hoy están realmente llegando cada vez más a nuestro país y a las cuales también le debemos tanto, culturalmente, musicalmente, artísticamente. Entonces empiezan a tejer esas redes y esos lazos. Las infancias, ¿no? Las infancias no pueden estar solamente cuando los adultos y las adultas podemos llevarlos al teatro. Entonces, bueno, todo un año de programación infantil con un eje que se llama Recrea, que ya hoy por hoy también podemos decir que duplicamos en el histórico del teatro, no solo la programación en sala, sino otro tipo de actividades que vamos realizando, lúdicas, o de intercambio, o de conexión con la escuela de música también, con nuestra sala Resuena, donde bueno, pueden venir durante todo el año, más allá de las visitas que tenemos de escuelas todo el año en el teatro. También pensar en salir del teatro, ¿no? Ese teatro como, bueno, como una manito que sale y va a distintos lugares, con un ecoequipo que trabaja, y que voy a hablar muy rápidamente del ecoequipo, pero creo que en casi todas las actividades que estamos realizando vemos que el ecoequipo cuadra o participa o puede tener intervención, y eso realmente es muy interesante, pensando en escenografías reutilizables, pensando en cómo hacemos el destino final de los distintos elementos que trabajamos en el teatro e incluso de los residuos del teatro, pensando en un teatro accesible, ¿no? Un teatro que fue fundado en 1856, en absoluto era pensado para que, bueno, toda la ciudadanía pueda acceder, sea cual sea su característica. Entonces, bueno, acabamos de terminar
un festival con el Instituto Goethe, donde, bueno, el área de comunicación, y lo miro a Llama que está por ahí, el encargado de comunicación, tuvo una tarea enorme de, bueno, pensar en cómo se transita con una discapacidad por este teatro. Entonces eso fue como realmente volver a repensarnos y volver a entender un montón de cosas que no las tenemos presentes en el día a día, vivenciarlas realmente. Después pensar en Somos, ¿no? ¿Dónde está nuestra juventud? ¿Dónde están nuestros grandes creadores? Y para mí ahí es uno de los momentos donde el teatro público es donde tiene que estar más presente, ¿no? Más presente como plataforma. No podemos permanentemente condenar a nuestra juventud pidiéndole experiencia como pasa en cualquier trabajo formal o informal, cuando la creatividad, cuando el talento está ahí presente y el recurso público tiene que estar presente como una plataforma para apoyarlo. Lo implementamos en el año y a mí al día de hoy, ya hablando a esta altura del año, te puedo decir que es una experiencia totalmente positiva. Lo vivimos el otro día con grupos de jóvenes que vinieron a ver una de nuestras obras, que se llama El mundo ya se acabó un montón de veces, de una dramaturga de 27 años, con 2 premios Onetti, y que no había tenido acceso al Teatro Solís y está estrenando su primera obra acá. También esos jóvenes se transforman en reflejo de las juventudes que están viniendo a presenciarlo, y creo que eso es una gran tarea que tiene que seguir realizando el teatro. Y después un gran eje que se llama Somos, ¿no? Que es uno también como de mis ejes que veo con mayor posibilidades de seguir creando y creando. De hecho, el distintivo es un pájaro pariendo un huevo enorme, que vaya a saber cuánto indagando. Y bueno, y ahí en Somos, bueno, trabajando fuertemente con Secretaría Étnico-Racial, discapacidad, diversidad. Tuvimos una apertura del mes de septiembre impresionante con el mes de la diversidad. Entonces, eso es lo que yo empiezo a sentir, ¿no? Que es un teatro que realmente está poroso, que está vivo, que es la casa del vecino. Yo soy una mujer que nació en el interior de Uruguay y la casa de mis vecinos estaba con la puerta abierta siempre. Y existía un poco el hábito de apenas golpear y entrar, ¿no? Que el Teatro Solís también se transforme como ese lugar, bueno, es mi casa. Es que ese fue el espíritu, ¿no? Siempre, ¿no? Yo me acuerdo, cortábamos la calle y hacíamos bailes de fin de año y todo el mundo entraba y salía a las casas de todo, era como una gran comunidad. Entonces que el teatro también se transforme en ese lugar donde uno siente, bueno, este es mi espacio, este es mi lugar, aquí yo tengo algo para decir y tengo algo para recibir. Y creo que vamos en esa línea. Sí, de trabajo, ¿no? Sí, totalmente, porque en este proceso y análisis histórico que venimos haciendo del teatro es el diferencial de la gestión esta que está describiendo Malena es precisamente el abordaje con perspectiva en derechos humanos. Exacto. Eso es la característica de la gestión del Teatro Solís en la visión global de la gestión del Teatro Solís, porque no solamente se refleja en la programación con los 4 ejes, ¿no? Que tiene, bueno, no solamente no busca solamente reflejarlo desde los contenidos, sino también desde habilitar el acceso del público al teatro, ¿no? Democratizar el acceso, buscar en conjunto con los productores y con las distintas organizaciones con las que trabajamos, generar la posibilidad de que desde distintos lugares de Montevideo y del país también puedan acceder a los espectáculos que se dan en el Teatro Solís, ¿no? Y habilitar la reflexión, y habilitar el diálogo, y el intercambio, y generar instancias de debate y de encuentro, y de compartir. El teatro, desde los contenidos, ¿no? Ya sea, respeta la diversidad, pero en su más amplio concepto, ¿no? Desde género, diversidad sexual, disfunción física, y así con esa cabeza y con esos lentes es que vamos transitando todo este proceso. Y algo muy importante también que parte de tu área y también del área de comunicación, y es bueno, el trabajarnos también internamente, ¿no? Sí, eso también empezó fuerte durante la pandemia, en ese sentido lo trabajamos mucho, nos ayudó mucho la pandemia a todos, porque como equipo,
¿no? A consolidar. A Malena para conocernos y a nosotros para conocerme también. Para conocerte y además para construirnos en muchos sentidos y hicimos un trabajo muy, muy profundo y que además también fue marcando la forma en la que queríamos trabajar y cómo estábamos viendo. Fue ahí que se gestó, cómo estábamos viendo el teatro y empezamos con un trabajo, si quieres lo cuento, con las que vos lo nombraste, digo, con la institucionalidad de la Intendencia, con las áreas sociales de la Intendencia, las distintas secretarías, étnico-racial, diversidad, discapacidad y unidad de género. Y el equipo se empezó a impregnar. O sea, el éxito de una programación como esta está en el compromiso del equipo. Sí. Si no hay convicción en el equipo, no hay lineamiento estratégico que pueda tener un éxito pleno, ¿no? Pero en este caso es fundamental en tu gestión. Yo creo que bueno, ojalá que hayamos podido hacer como un paneo, porque a medida que seguimos hablando en mi cabeza me siguen pasando cosas que me gustaría contarles, pero espero que bueno, que exista una nueva posibilidad de encuentro, de diálogo, porque bueno, hay mucho para seguir trabajando. Agradecerte, Ana, por este momento, por este trabajo que también preparaste, y estos son 3 puntitos suspensivos para la siguiente etapa, así que muchas gracias. Gracias.